Buenas tardes, el Señor les bendiga una vez más. Me acerco a ustedes, me dirijo en el nombre del Señor Jesucristo, pidiendo a mi amado por cada uno de ustedes, pidiendo a mi Señor por cada familia y que el propósito de Dios se cumpla en sus hogares, que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas, que el Señor en esta hora hable a cada corazón herido, cada corazón necesitado, eh, a ese corazón que está distraído, aquel que está ausente de Dios, aquel que está apartado del Señor, aquel que se volvió atrás, aquel que en este momento está pasando por una situación difícil, sea de cárcel, sea de hospital, sea de la pérdida de un ser querido, económico, tantas cosas. Según la necesidad que tenga cada uno, el Señor hable a sus corazones. Doy gracias a mi Señor por sus vidas. Gracias, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús. Donde estén, donde se encuentren, donde vayan, Señor, en el lugar, Señor, en el sitio, que ellos estén allí, sea tu palabra tocándoles, Señor, tu palabra ministrándoles, porque tu palabra es bendición para nosotros, porque tu palabra es refrigerio para nuestros huesos, porque tu palabra, Señor, es el manual que tú nos dejaste de convivencia, Señor. Eres tú, mi amado, reconociendo que delante de ti nos equivocamos, que todos los días te fallamos, que todos los días cometemos errores, Señor, que no hay ni tan solo uno perfecto, pero que estamos, Señor, en tu proceso, estamos, Señor, en ese deseo, en ese anhelo en nuestro corazón de querer ser diferente, de querer cambiar, sobre todas las cosas, querer agradar delante de tus ojos, que cada vez que tú nos mires, Señor, que cada vez que tú nos visites, te agrades, Señor, de nuestro comportamiento, papá, que no pases por alto, Señor Dios mío, que no pases por alto, Señor, la petición de una madre angustiada, que no pases por alto un corazón contrito y humillado, que como dice tu palabra, tú no lo desprecias, que no pases de largo, mi amado, sino que te quedes en cada hogar, en esa casa, en esa familia, en ese apartamento, allí en esa persona con cada situación diferente, Señor. En el nombre de Jesús me acerco una vez más, representándote a ti, Señor, haciendo tu voluntad, lo que tú me has hablado, lo que me has dicho, Señor, es hermoso, es precioso para mí, Señor, poder hablar tu palabra, poder llegar a aquellas personas, Señor, donde quiera que se encuentren, Dios. Es lindo, es precioso trabajar en tu obra, es hermoso, Señor, hacer tu voluntad, es hermoso, Señor, trabajar en tu empresa, Señor. Es el mejor trabajo que podemos tener, Señor. Te amo, te adoro y te bendigo. Y en esta hora me dirijo a ustedes con una palabra de parte de Dios que está en Jueces, capítulo 13, versículo 7. Jueces capítulo 13, versículo 7. Y dice la palabra. Y me dijo, he aquí, que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Vemos que aquí hay una promesa para un hombre, para un hijo, para unos padres, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de Sansón. Eh, yo creo que es más, no tanto como la palabrería de uno, sino la esencia que el Señor trae a través de tu palabra, que no sea mi yo, sino que sea el Señor derramando de su bálsamo en cada uno de ustedes. En aquellos que están angustiados, en esas madres que están sufriendo un dolor profundo en este momento por sus hijos, por la ausencia de sus hijos, por sus hijos que volvieron a las calles, por sus hijos que se salieron de la iglesia por X o Y motivo y volvieron otra vez al mundo y volvieron aún a practicar cosas que nunca habían hecho.
Y yo creo que es el proceso de Dios en cada familia. Yo creo que por eso la palabra de Dios dice que soltemos nuestros hijos en sus manos, que nos preocupemos por sus asuntos y que soltemos toda nuestra ansiedad, la echemos sobre Él. Y aquí vemos que Sansón fue escogido desde el vientre de su madre. Fue una promesa que el Señor le dio a esos padres. Y este hombre tuvo se le presentaron tantas ofertas, tantas pruebas en el camino, yo creo que en cierta manera eh, era la manera como lo atacaba el enemigo, porque el enemigo conoce nuestras debilidades, el enemigo eh, llamado Satanás y sus demonios y sus huestes de maldad y los espíritus inmundos que están aquí en la tierra, moviéndose en diferentes formas. Eh, yo creo que a veces nosotros descartamos esto. Eh, Nos olvidamos de que fuimos llamados delante de Dios. Nos olvidamos que hay un sacrificio que fue pagado allí en la cruz por su Hijo Jesús, ¿verdad? Nos olvidamos de esto y lo pasamos por alto. Ignoramos la palabra, que un día fue escuchada, que un día llegó a nuestros oídos. Y no podemos pasar por alto su palabra, tampoco podemos pasar por alto sus promesas, pero eh, yo creo que Dios está tan metido en el asunto, está tan interesado en que aquellos que se han ido, que se han apartado del Señor, vuelvan nuevamente al redil. Mira, si no quieres volver al lugar donde te congregabas porque allí te hirieron, porque te golpearon, ve a otro lugar y congrégate. No dejes que nadie tome tu corona. No pierdas las bendiciones que Dios tiene para ti. Este hombre fue apartado para el Señor, era nazareo, pero él hacía tantas cosas, fue tan tremendo todo lo que hacía y Sansón en todo lo que hacía se mostraba el poder que él tenía, se mostraba su fuerza, todas las cosas tremendas que habla la palabra que este hombre llegó a hacer. Y yo leyendo la palabra me doy cuenta que Sansón era como un gigante, era un hombre corpulento, era un hombre que tenía mucha fuerza, pero no más que la fuerza de Dios. Porque si han leído la palabra o la leemos a profundo, sabemos que su fuerza era porque el ángel de Jehová venía sobre él y hacía todas estas cosas, porque era apartado. Miremos que dice la palabra que fue apartado desde su nacimiento, dice hasta la muerte. No en cualquier momento, no, hasta la muerte. O sea, el Señor lo apartó desde el inicio, desde que lo envió a la tierra hasta el fin. Él lo apartó para él. Y aunque Sansón se equivocó una y otra vez, también tuvo que sufrir las consecuencias de sus errores. Y yo les animo a que regresen otra vez a los caminos de Dios, porque un día daremos cuenta de todos nuestros errores delante del Señor. Y es lo que Dios quiere evitar en nosotros cuando nos alejamos de Él, cuando nos apartamos de Él, es evitarnos el sufrimiento, las consecuencias de lo que hemos hecho. No dejes que nadie te aparte del Señor. Insiste, sé valiente, sé fuerte, insiste en la búsqueda de Dios. Mira, si estás pasando por alguna prueba, por algún proceso, no sé cómo se llama, qué nombre tenga, no sé por qué estás pasando, pero te estoy hablando a ti, joven, te estoy hablando a ti como hijo, te estoy hablando a ti como hija. La respuesta no es que vayas al mundo y te ensucies, no. La respuesta es que vayas a los pies de Cristo y le digas, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué debo aprender con esta situación que estoy pasando? ¿Quieres formar en mí ese carácter que tú quieres que yo tenga? Tal vez me he movido en mi propio carácter, en mis propias fuerzas, en mi rebeldía. Toma, Señor, mi vida.
pero no quiero salirme de tus caminos, no quiero probar, no quiero experimentar las cosas tan tremendas que hay allí en el mundo. En este momento le hablo a esa mamá que sufre por su hijo que está en la calle, que tal vez un día estuvo en la iglesia y nunca esperaste que se iba a ir a las drogas. Dios sigue teniendo propósito con él. Suéltalo, suéltalo en las manos de Dios, suelta a esa hija, suéltala en las manos del Señor, porque hay veces que luchamos contra cosas que nosotros no podemos, porque la palabra de Dios dice que no es en mis fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Siempre el Señor nos aconseja que nos revistamos de su Espíritu, de su presencia, no es en las fuerzas de nosotros. Y estoy hablando a esos padres que alegan, que pelean, que discuten. Yo en mi casa tengo tantas luchas. En mi vida tengo luchas con mis hijos. Y algo que yo digo, yo no demando de ustedes perfección, pero no estoy de acuerdo con esto o con aquello que ustedes hagan o practiquen. Lo único que me da tristeza es que un día usted va a ver las consecuencias de sus errores, va a ver las consecuencias de su desobediencia, va a ver las consecuencias del paso que dio, que Dios no le mandó a hacerlo. Entonces, cuando yo suelto a mis hijos en las manos de Dios, el Señor va a tener misericordia de ellos, donde estén, donde se encuentren. Tal vez este hijo tenía que pasar por esto, tal vez fue tan rebelde en la casa, tal vez no se quiso sujetar a sus padres, que el Señor permitió que él saliera, que se fuera y probara y experimentara qué es el mundo, qué es lo que el mundo le está ofreciendo, porque él tendrá que llegar nuevamente, volver como el hijo pródigo y darse de cuenta que Dios no lo rechaza y que nunca lo ha rechazado, que Él es nuestro papá, que Él es nuestro amado, que Él es nuestro primer amor. Y vamos a ir a la palabra de Dios allí en Isaías 54, capítulo 54, verso 13, y esta palabra es para esa mamá que está angustiada, que está desesperada, que dice, no puedo, claro, es que no es en sus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Es que tú no tienes la capacidad para llevar esta situación. Él tiene que pasar por esto, él tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. A veces nos critican de afuera porque dicen, qué mala mamá, qué madre, esa madre es sin compasión, no tiene amor en su corazón. ¿Cuál es el Dios del que ella habla? ¿Cuál es el Dios el que tanto anuncia? No. La palabra de Dios no nos manda a ser alcahuetes. La palabra del Señor nos manda a sujetarnos a Dios, a obedecer a Él. Dice la palabra de Dios que nos sujetemos al Señor cada día. Y es complicado cuando me meto en el cuento, en la atmósfera de lo que mis hijos quieren hacer, de cómo me quieren mover como mamá, cómo me quieren mover como papá, qué quieren hacer, porque hoy en día los hijos quieren probar afuera todo lo que se está ofreciendo, lo que le está ofreciendo el mundo, que un piercing, que un arete, que un peinado, que un tatuaje, tantas cosas, quieren probar tantas cosas, pero acuérdate que el Señor ya lo escogió, que el Señor lo escogió desde tu vientre, mamá, y que Él lo va a volver a regresar al redil. A veces como mamás nos volvemos alcahuetas en cierta manera porque uno dice, a veces uno mmm, confunde el amor de Dios, el amor de madre. Y es complicado porque esto nos juega una mala pasada. Nuestro amor hacia Dios tiene que sobrepasar nuestro amor de madre. Por eso el Señor habla en su palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que yo debo darle el primer lugar a Dios, yo debo darle prioridad al Señor. Y para que cuando todo esto venga, para cuando esto acontezca, lo voy a ver. Pero como le solté esta situación al Señor, como le solté este hijo, esta hija, estoy segura que Dios lo va a cuidar mucho más de lo que yo lo puedo cuidar, porque tú, cuando Él se fue de la casa, tú no lo puedes cuidar allá afuera, tú no le puedes
no puedes llegar a los lugares donde Él se está metiendo. Pero Dios tiene cuidado y Dios lo va a hacer. Por eso yo creo que nuestros hijos no se perderán. Por eso creo que nuestros hijos han sido y seguirán siendo y serán enseñados en la casa de Jehová. Dice la palabra de Dios allí en Isaías 54:13. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Yo creo que el Espíritu Santo les estará redarguyendo en todo momento, en todo momento. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios gime por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración del Espíritu Santo delante de papá es tan fuerte, es tan poderosa. Acordémonos, a veces nos dejamos agobiar por esta situación y nos olvidamos que su palabra dice el Señor Jesucristo, yo me voy a preparar moradas, pero te he dejado a alguien contigo, no has quedado solo. ¿Y cómo se llama? El Espíritu Santo. Nos hace falta depender de Dios, nos hace falta revestirnos de Él, nos hace falta creerle a su palabra. No puedo leer esta palabra y pasarla por alto y soltarla, no, no. Se han presentado unas situaciones tan complicadas y les voy a contar un testimonio pequeño. Una vez, de mi familia, que vive muy lejos, de acá de Bogotá, bien muy lejos, y me llamó una madre de familia, de mi familia, y su hijo se había perdido. Ya su hijo era mayor de edad, ya más de los 20 años, y ella me llamó a pedir oración por él porque su hijo se había desaparecido. Yo empecé a orar y a clamarle al Señor y Señor, muéstrame dónde está este muchacho, muéstrame qué pasó con él. Ella decía que esté vivo, que esté muerto, pero que yo sepa dónde está. Y lógico, ella pedía que su hijo no estuviera muerto. Ya llevaba varios días desaparecido. Y estaba yo en mi oración, estaba llorando, intercediendo por esta casa, por esta familia, y me lleva al Señor y me muestra dónde estaba su hijo. Y les voy a contar. Acuérdense que nos llaman locos por las cosas que vivimos con Dios en Dios, porque nos acostumbramos a ver lo superficial, porque nos acostumbramos a ver lo que está delante de, de nuestros ojos. Pero cuando uno profundiza en la palabra, cuando dice, Señor, si quiero, úsame como tú quieras, úsame porque soy tu vasija, úsame como a ti te plazca. Y yo he tomado la decisión, haz como quieras y como te plazca en mi vida. Y el Señor me llevó en el espíritu y me mostró este muchacho. Me lo mostró cómo estaba vestido, me lo mostró dónde lo tenían, me lo mostró el por qué se lo habían llevado. Ellos viven lejos, no sé en qué problema se habían metido. Lo cierto es que el Señor me lo mostró, lo tenían amarrado, eh, tenía unas botas puestas, yo lo vi, tenía una camisa roja, cuadros y un pantalón negro y lo tenían amarrado de un árbol con las manos atrás. Estaba sentado y tenía una pala a un lado y yo apenas vi eso, yo no la llamé a ella, llamé a un hermano de él y le dije, el muchacho está vivo y está así, así en tal situación. Bueno, pasaron muchas cosas y luego me contaron la historia de por qué era lo que había ocurrido. Pero no solamente el Señor mostró la visión, el Señor también me dijo, dile que el muchacho va a regresar. Dile que él tiene que pagar las consecuencias de sus actos. O sea, él estaba sufriendo las consecuencias de sus actos. Y no murió al regreso a casa, incluso todavía está vivo. Pero es eso, cuando yo me meto con Dios, cuando yo busco su presencia, cuando profundizo en Él, el Espíritu de Dios me va a mostrar cosas impresionantes, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que yo tengo para ti. Es lo que yo te voy a mostrar. Es lo que yo te voy a revelar. Qué lindo es conocer a ese Dios y depender de ese Dios que aún en lo secreto me va a mostrar lo oculto. Y que va a mostrar mis hijos, donde estén, donde se encuentren,
Él me va a colocar en el corazón esa paz, esa tranquilidad de que ellos van a estar bien. Y que a veces uno dice, ¿por qué? Porque en el medio de nuestra angustia, mamá, uno dice, Señor, mira, está haciendo esto, está haciendo aquello, tócalo. Y uno en su momento de desespero, uno no se da cuenta de las palabras que dice. Y sí, Dios lo toca, Dios lo trata. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que después de haber dicho tócalo, nosotras nos arrepentimos y nos olvidamos de lo que le hemos dicho a Dios. No, pero ¿por qué lo estás tocando? ¿Pero por qué le estás haciendo? ¿Pero por qué? No, no, no. Tenemos que ser sabios en lo que hablamos, en lo que pedimos, en lo que le pedimos al Señor. Dios los va a tratar, porque yo no puedo con esto. Yo le digo, Señor, yo no puedo cuidarlos más de lo que tú los puedes cuidar. Tú lo vas a hacer. Puedo verlo vuelto nada, pero sé que de allí tú lo traerás, porque tu palabra lo dice, porque tu palabra es mi seguro de vida, lo que tú me has dado. Y dice tu palabra que si yo creo en ella, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que creerle a Dios. Yo no puedo creer en Dios solamente como un mito, como un Dios del que me han hablado. No, yo tengo que creerle a lo que Él dice. Yo tengo que creer a lo que dice su palabra. Yo tengo que apropiarme de ella. Para que esta palabra recobre vida en mí, yo tengo que apropiarme de su palabra. Y tengo que vivirla y caminar, aunque me duela, aunque me sea difícil, porque uno quiere que el Señor le responda ya, mamá. Uno quiere que Dios le responda ya, papá. Pero no, es en el tiempo de Dios. No sabemos qué tiempo tiene Dios para ese hijo, para esa hija que se fue, pero Él volverá a casa. Yo estoy orando para que el Señor les vuelva a su redil. Yo estoy orando para que el Señor recoja su remanente. Yo estoy orando, Señor, aún sácalos de la calle, sácalos de la droga, sácalos de los libertinajes, sácalos de las cosas malas en las que ellos se metieron. No crean, yo no te conozco, no sé quién es tu familia, no sé, pero el Señor sé que lo va a hacer. Mira, un testimonio para hace poco, eh, eh, llevamos orando por un familiar. Yo oro por mi familia, por mi familia siempre, siempre. Uno las está colocando en las manos del Señor, porque si alguien hay terco en nuestra casa es la familia, ¿verdad? Qué duros son para llegar a Dios, Señor, y les pasan situaciones tremendas, cosas horribles, y ellos siguen ahí, siguen en el mundo, siguen en sus libertinajes, siguen apartados de Dios, y uno ore por ellos, ore por ellos. Llevaba orando por un joven, yo creo que desde que conocí al Señor, llevaba orando por él, y el Señor me mostraba las situaciones en que iba a estar. Y hace poco tuvo un accidente, hace poco se partió la pierna. Creo que le hicieron 3 operaciones. A veces Dios tiene que tomarlos de esa manera y aquietarlos para que tú entiendas que Dios te ha llamado, para que entiendas que eres un hijo de Dios, para que entiendas que eres un escogido del Señor, así como Sansón, para que entiendas que no fuiste a la iglesia de paso, no. Cuando fuiste a la iglesia, Dios puso la mirada en ti. Es importante. ¿Qué tenemos que hacer como madres? Soportar y seguir orando, porque tal vez postrado en una cama es la manera como el Señor está tratando con él y como va a reconocer que Dios fue el único que lo salvó de la muerte en ese momento. Porque yo digo, yo no sé cómo no se mató. O sea, el accidente fue tremendo. O sea, si a veces una persona de una sola caída de un escalón y ya se mató. O sea, es terrible, es terrible. Entonces, como les he dicho días anteriores, no sabemos si nuestra vida está al 100%, no sabemos si nuestra vida está al 50%, está al 10% o al 1%. Yo no sé si hoy estoy hablando con ustedes, yo no sé mañana qué va a suceder, ¿ves? Entonces, por eso la palabra de Dios dice, buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme entre tanto que esté cercano. Y dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 1, verso 3. Allí el Señor nos habla nuevamente, nos da esa seguridad de nuestros hijos. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así serán nuestros hijos, como árboles plantados. Nuestros hijos serán enseñados en la casa de Jehová. Aunque se haya ido del lugar
donde un día nació, donde un día conoció a Dios, yo sé que el Señor le va a dar un lugar donde él se sienta contento, donde se sienta feliz. Allí el Señor va a tratar con él. Pero créame que Dios no lo va a dejar perder. Mientras tú sigas orando, porque tienes que seguir orando por tus hijos, no desmayes, no creas que la batalla ya se perdió, no creas que tus oraciones delante de Dios no fueron escuchadas. Claro que sí son escuchadas por el Señor, claro que sí. Yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo creo que cuando un día yo tomé la decisión de llamar a mi Señor a mi casa, su palabra dice, eh, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo tengo que declarar la palabra de Dios todos los días en mi casa. Yo tengo que declarar la palabra todos los días a mis hijos. Cada vez que me llegan con algo diferente, yo les digo, acuérdense que no tienen mi permiso, no tienen mi aprobación, pero que un día, cuando Dios te tome, Dios te va a reprender porque va a venir reprensión de Dios. Vas a ver las consecuencias de esto y te va a doler. Y le digo, sígase metiendo en lo que se está metiendo, siga practicando lo que está practicando. Pero sé y estoy segura que mientras tenga vida y siga orando, el Señor lo va a traer sí o sí lo va a hacer. Yo lo creo y lo declaro en esta hora para ustedes, mamás, para esas familias que están pasando estas situaciones. Yo declaro y creo que su palabra no caerá al suelo, que sus promesas no han caído al suelo, no caerán, y que la palabra cumple el propósito para lo cual el Señor la envió. En esta hora oro por esas mamás que están en una funeraria porque han perdido su hijo, su hija. Yo sé que está sucediendo. Pido por ellas para que el Señor les sane el alma a ese papá, a esa mamá, a esa familia, para que el Señor tome el control de la situación, porque esto es un dolor desesperante. El que no lo ha vivido no sabe lo que se está sintiendo. Y yo sé que en este momento la palabra, el consejo sobra de un amigo que se acerque y le ponga el brazo y le diga mi sentido pésame. No, no lo siente. No lo siente como la persona lo está sintiendo en ese momento. El único que conoce mis sentimientos, mi corazón y todo lo que me está sucediendo en este momento es el Señor. Por eso te pido que entre, Señor, allí a esas funerarias donde están esos padres dolidos, tristes, Señor, que les ha venido ese manto de tristeza, de dolor, de ausencia, de recuerdos, cuando estaba vivo, los momentos que viví con Él, cuando le tuve en mi vientre, cuando sentía sus pataditas, cuando sentía sus pálpitos. Oh Señor, ten misericordia, porque quién más que tu amor, tu ternura, ese amor desbordante que tú nos brindas, puede tener el control de todas estas cosas. Bendice esa mamá, bendice ese papá, coloca tu bálsamo sobre ellos, Señor. Oh Dios, cálmales ese dolor. Por favor, abrázales como solo tú sabes hacerlo, Señor. Toma el control, Espíritu Santo, invade ese lugar, llena ese lugar, Señor. Coloca la paz y la tranquilidad, porque en este momento uno siente, Señor, como que el tiempo se le detuvo, uno siente como que la vida se le acabó, vienen tantos sentimientos, Señor. El enemigo aprovecha ese momento, Señor, para decirnos, estás destruida, mira lo que te pasó, estás acabada, mira lo que te pasó porque esto y esto y esto. No, 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 mamá, no te sientas culpable, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Acuérdate que el dueño de la vida es el Señor y que Él la da, pero también la quita en el momento que Él quiere. Como todas las cosas, Él las da y las quita en el momento que Él quiere. Colócale este dolor, esta tristeza, esto que te está pasando en las manos del Señor. Colócalo, que Él va a saber tener cuidado de ello. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo las personas, los oyentes en este momento. Y tú sabes, Señor, la situación por la que están pasando. Tú lo sabes, Señor. Derrama de tu bálsamo, que esta palabra caiga, Señor, como lluvia temprana y tardía en sus corazones, y que les abrace y que les abras el entendimiento y la razón, Señor, en el nombre de Jesús, y colócales esa paz. Gracias te doy, amado mío. Gracias, precioso gigante, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso.